Hola, muy buenas tardes. Hoy les vengo a hablar de Sófocles, Eurípides y Esquilo. Empezando primero con Sófocles. Sófocles nació en Colono, aldea cercana a la ciudad de Atenas, en una familia de posición acomodada en el 497 o el 496 a.C., según datos de la Crónica de Paro, o en el 495 a.C., según el anónimo autor de la vida de Sófocles. Era hijo de Sófilo, un fabricante de armas. Uno de sus maestros fue Lampro, que le instruyó en la danza y le enseñó a tocar la lira. A los 16 años estaba al frente del coro que celebró con un peán la victoria de la batalla de Salamina, en el que también participó Esquilo como combatiente y que se libró en el año 480 a.C., el mismo en que nació Eurípides. Se atribuía a Sófocles belleza física, pero voz débil. Le gustaban los ejercicios gimnásticos, la música y la danza. Poco después del año 460 a.C., se casó con Nicostrata, con quien tuvo un hijo, Lofonte, que se dedicó también a la tragedia. Ya con 50 años, Sófocles se enamoró de una meretriz, Turidi de Sición. Con ella tuvo a Aristón, que a su vez fue padre de Sófocles el joven, por quien Sófocles sentía gran estima y que llegó a ser también escritor de tragedias. La Suda da los nombres de otros tres hijos de Sófocles, de los que no hay más datos. Sófocles participó activamente en la vida política de Atenas en el 443 o el 442 a.C. Fue el etomano, cargo que desempeñaba la persona dedicada a administrar el tesoro de la Liga de Delos, gracias en parte al éxito de su obra Antígona, representada en el año 442. Fue el elegido estratego, cargo de que desempeñó por primera vez durante la guerra de Samos, bajo la autoridad de Pericles, pero la flota que dirigía fue derrotada por Miliso. Es posible que Sófocles también fuera estratego en el conflicto contra los habitantes de Anea del año 428 a.C. y en el 423 y el 422 a.C., en época de Nicias. Desde el 413 hasta el 411 perteneció al Consejo de los 10 Próbulos, formado en Atenas tras el fracaso de la expedición a Sicilia. Según su biógrafo anónimo, no se distinguió especialmente por sus dotes como político, pero amó su ciudad y rechazó invitaciones de autoridades importantes de otras ciudades, con tal de no abandonar Atenas. Como anécdota, se contaba que habiendo desaparecido una corona de oro de la Acrópolis, Heracles se le apareció a Sófocles y le indicó dónde se hallaba. Después de que la joya fuera recuperada, Sófocles empleó la recompensa que recibió en construir un santuario dedicado a Heracles, denunciador. Según la Suda, Sófocles fue autor de 123 tragedias, pero el anónimo autor de la vida de Sófocles dice que Aristófanes de Bizancio conoció 130 obras atribuidas a Sófocles, pero consideró apócrifas 17 de ellas. Sófocles participó por vez primera en las Grandes Dionisias del 468 a.C., ocasión en la que venció a Esquilo. En total compitió en 30 concursos de las fiestas dionisias y venció en 18 de ellos. Además venció 6 veces en las Leanes. De toda esa producción literaria, solo se conservan 7 tragedias completas. Fue también teórico. Escribió un tratado sobre el coro, que se ha perdido. Se le atribuye el aumento de 2 o 3 números de los actores. Aumentó el número de coreutas de 12 a 15, introdujo las escenografías y fundó el llamado Teatro de las Musas, donde se rendía culto a las musas y se hablaba del arte. Fue amigo de Heródoto, a quien dedicó una oda de que solo se conserva un breve fragmento. Incluso reflejó en sus tragedias algunos pasajes de la obra del historiador. Otro de sus amigos fue Lon de Quíos. En un fragmento que se conserva de ese autor se relata en una anécdota de Sófocles en la que destaca su ingenio. También desempeñó funciones religiosas. Fue sacerdote de un dios local de la salud llamado Jalón en el año 420 a.C. Participó en el año en el que los atenienses adoptaron el culto de Asclepio. En su vejez se le atribuía cierta tacañería en los temas monetarios e incluso fue llevado al Tribunal de Justicia por su hijo Lofonte,
que pretendía que se le declarase falto de razón y por tanto incapaz para administrar su hacienda, pero salió absuelto cuando recitó parte de su drama Edipo en Colono. Se cuenta que tras la muerte de Eurípides, que ocurrió en casos meses antes de la suya propia, Sófocles en homenaje presentó en el teatro el coro enlutado y sin corona. Murió en el año 406 o en el 405 a.C. Y ahora vamos con nuestro siguiente autor, Eurípides. Su madre se llamaba Clito y su padre Mnesarco, que era mercader. Eurípides nació en Flia, aldea del Ática Central, de donde pronto por la Segunda Guerra Médica decisiva para los griegos y el mundo occidental, tuvieron que emigrar a Atenas, siendo aún niño él. Otras fuentes indican que su lugar de nacimiento fue la isla de Salamina. Se sabe que fue alumno de Anaxágoras, de Clasomene, Protagoras, Arquelao, Prodico y Diógenes de Apolonia. En el año 466 a.C. cumplió 2 de servicio militar. Odiaba la política y era amante del estudio, para lo que poseía su propia biblioteca privada, una de las más completas de toda Grecia. Durante un tiempo estuvo interesado por la pintura, coincidiendo con el apogeo del pintor Polígnoto en Atenas. Tuvo 2 esposas llamadas Melito y Querile, o Querine. Fue amigo de Sócrates según la tradición. Solo asistía al teatro cuando se representaba obras de Eurípides. En el 408 a.C., decepcionado por los acontecimientos de su patria, implicada en la interminable guerra de Peloponeso, Eurípides se retiró a la corte de Arquelao de Macedonia en Pela, donde murió 2 años después. Se cree que escribió 92 obras, conocidas por los títulos o fragmentos, pero se conservan solo 19 de ellas, 18 tragedias y el drama satírico El Cíclope. De una de estas, Rezo, se discute aún si es apócrifa. El canon establecía también 7 tragedias de Eurípides, pero el gusto de la época nos transmitió un número mayor. Su concepción trágica está muy alejada de la de Esquilo y de la de Sófocles. Las obras de Eurípides tratan de leyendas y acontecimientos de la mitología de un tiempo lejano, muy anterior al siglo V a.C., pero aplicables al tiempo en que escribió. Sobre todas las crueldades de la guerra, los rasgos diferentes de su obra son los siguientes: innovación en el tratamiento de los mitos, complejidad de las situaciones y de los personajes, humanización de los personajes que se muestran como hombres, mujeres de carne y hueso, con pasiones y defectos que en algunos casos se acerca a los tragicomedia, especial influencia de los problemas y polémicas del momento que dan un aire de realismo, crítica de la divinidad tradicional desde un punto de vista tradicionalista, disminución del papel del coro. Eurípides es conocido principalmente por haber reformado la estructura formal de la tragedia ática tradicional, mostrando personajes como mujeres fuertes y esclavos inteligentes, y por satirizar muchos héroes de la mitología griega. Sus obras parecen modernas en comparación con las de sus contemporáneos, centrándose en la vida interna y las motivaciones de sus personajes de una forma antes desconocida para el público griego. Uno de los mecanismos más discutidos en el llamado Deus ex machina, que consiste en solucionar de manera antinatural un conflicto como en Medea, obra en que al final aparece un dragón que salva al protagonista en el último momento, o en su Helena, tragedia en la que Eidolón, enviado por los dioses, sustituye a la verdadera Helena, que ha sido trasladada a otro Egipto sin que haya adulterio, y algo semejante ocurre en sus Ifligencias. El conflicto en Hipólito, que escribió 2 veces y única de sus obras que obtuvo el primer lugar en los Agones, revela las pasiones humanas en un dimensional muy actual y minimiza la participación de los dioses en ella. Hipólito también nos revela la verdadera naturaleza de los textos euripideos, gracias a que conocemos las modificaciones que hizo a la obra para volver a presentarla y ganar la competencia, y nos muestra claramente cuál era la valoración del público y los jueces de la época. Y ahora con nuestro último autor griego,
Fue un dramaturgo griego, predecesor de Sófocles y Eurípides. Es considerado como el primer gran representante de la tragedia griega. Nació en Eleusis, Ática, lugar en el que se celebraban los misterios eleusinos. Pertenecía a una noble y rica familia de terratenientes. En su juventud fue testigo del fin de la tiranía de los Pisístratas en Atenas. Luchó contra los persas en la batalla de Maratón 490 a.C., en la de Salamina 480 a.C. y posiblemente en la de Platea 479 a.C. Algunas de sus obras, como Los persas 472 a.C. y Los siete contra Tebas en el 466 a.C., son el resultado de sus experimentos de guerra. Fue también testigo del desarrollo de la democracia ateniense. En las Suplicantes 463 a.C. puede detectarse la primera referencia que se hace acerca del poder del pueblo y la representación de la creencia del Areópago, tribunal encargado de juzgar a los homicidas en las Eumínides 458 a.C. Se apoya en la reforma de Elfaíltes 462 a.C., transferida de los poderes políticos del Areópago al Consejo de los 500. Se acusó a Esquilo de haber revelado los misterios de Luis, por lo que fue juzgado y absuelto. Viajó a Siracusa invitado por Hierón para que él produjo las mujeres de Etna en honor a la nueva ciudad que había fundado ese tirano, y puso de nuevo en escena a los persas, tras la representación de la Orestiada en el 458 a.C. Volvió a visitar Sicilia, donde murió en Gela, entre el 456 y el 455 a.C. Esquilo escribió 82 piezas, algunas fuentes las cifran en 90. Consiguió su primera victoria en composición dramática en el 484 a.C., siendo sus rivales Pratinas, Frínico y Quérilo. Solo fue vencido por Sófocles en el año 468 a.C. De la importancia de la obra de Esquilo de fe el hecho de que se permitiera que sus obras fueran representadas y presentadas en el Agón Certamen en los años posteriores a su muerte, junto a los dramaturgos vivos, un honor excepcional, ya que era costumbre que las obras de los autores fallecidos no se pudieran presentar al Agón. De toda su obra solo se conservan 7 piezas, 6 de ellas premiadas y sustanciosos fragmentos de otras tantas. Poco antes de su muerte, el oráculo la vaticinó que moría aplastado por una casa, por lo que decidió residir fuera de la ciudad. Curiosa y trágicamente falleció al ser golpeado por el caparazón de una tortuga, que fue soltado por un quebrantahuesos desde el aire al confundir su cabeza calva con una roca contra la que se podía romper el caparazón. Esquilo era muy dado a condensar sus obras en trilogías ligadas, que trataban sobre algún tema en particular, aunque cada parte conservaba su sentido completo y podía ser perfectamente representada por separado. Los primeros 3 dramas de una secuencia de 4 dramatizaban episodios consecutivos del mismo mito, y el drama satírico que seguía continuando una historia relacionada con los mismos. En los concursos dramáticos se representaban 3 tragedias, además de un drama satírico, con el que se relajaba la atención del público. Tras su época, la trilogía ligada quedó como una opción ocasional, mientras que muchísimas puestas en escena consistían en 4 dramas independientes. Los persas, Los siete contra Tebas y Las Suplicantes son dramas de 2 actores, ya que fue Esquilo el que introdujo el segundo actor en escena, disminuyendo la intervención de los coros, haciendo posible el diálogo y la acción dramática. Los diálogos principales son fundamentalmente entre personajes y coro, con una gran variedad de esquemas estructurales y un ritmo de acción más bien lento. Este es uno de los rasgos principales del arcaísmo del teatro de Esquilo. En la Orestiada, Agamenón, las Cofeoras y las Eumínides, Esquilo dispone de Esquene, en Equiclema, de Mechán, y de un tercer actor, como vemos en la escena del Agamenón, en la que aparecen un Agón, Agamenón y Clemnestra, estando presente en silencio Casandra. El interés central de los dramas de Esquilo se halla principalmente en la situación y en su desarrollo, más que en los personajes. El personaje que ha sido más trabajado por el autor es Clemnestra en la Orestiada.
Los coros esquileos casi siempre gozan de una personalidad fuerte y peculiar. Sus palabras junto a la música y la danza contribuyen a llamar la atención sobre los profundos temas del teatro de Esquilo, determinado el tono de todo el drama. Los coros esquileos tienen a menudo una importancia sustancial en la acción. Las Danaides y las Eneas son, de hecho, las principales protagonistas de sus dramas.